Pueden tomar sus lugares, hermanos. No sé si ya tengan la lección ahí. Sí, ya está. Si son bien eficientes los hermanos de media, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos. Este día le decía yo a la hermana Margie que siento que es una lección un tanto complicada porque trae muchos conceptos que pudiéramos decir, ay Señor, ¿qué es esto? Cuando la leía al principio, que no había visto la interpretación, lo que a nuestros ojos o a nuestro entendimiento, nuestra mente es finita y a veces no lo podemos entender. El Señor viene y ahí nos da claridad en la palabra. Si se fijan ustedes, vamos a estudiar la lección número 8 de nuestro expositor. Es la segunda slide donde tenemos ahí la lección. Dice: Dios, Señor de la historia, anuncia el futuro. Es la lección número 8. Y la lectura de esta lección está también en el capítulo 8 del libro de Daniel. Si usted está estudiando en casa las lecciones o siguió la lección del hermano Pruneda la semana pasada, en este capítulo 8 prácticamente usted va a decir: oye, la hermana Pruneda está repitiendo la lección del domingo pasado. Pero haga de cuenta que esta es como la continuación del capítulo 7 y está un poquito como que continúa la visión de Daniel. Muy bien, dice ahí en los objetivos de la lección, dice: comprender el significado de la visión del carnero y el macho cabrío. El punto 2 dice: evaluar cómo la palabra de Dios se ha cumplido en el pasado, se cumple hoy y lo hará en el futuro. Este capítulo 8, hermanos, está sucediendo 2 años después del capítulo 7. Pero para nosotros, hermanos, esto es historia. La mitad, podemos decir, es historia, porque ya lo vivimos, ya nos dimos cuenta que eso ya pasó. Pero hay una parte que es desconocida para nosotros. Daniel se adelantó en su visión 4 siglos, 400 años se adelantó Daniel. Pero para nosotros esa historia ya se cumplió. Pero nos falta una parte que desconocemos, que es lo que nos va a hablar un poquito aquí el capítulo 8. El punto 3 de los objetivos dice: estar conscientes de los planes de Dios para librar a su pueblo del malvado gobierno opresor del anticristo. Fíjense, hermanos, en este punto yo estaba pensando, dice, estar conscientes de los planes de Dios para librar a su pueblo del malvado gobierno opresor del anticristo. ¿Saben qué pensaba yo, hermanos, cuando leí este enunciado? Yo dije, este es como si el Señor nos está dando un warning. ¿A cuántos les han dado warning cuando andan manejando, hermanos? A mí me han dado uno una vez. Pero recordaba yo, hermanos, a la pastora Angélica, que una vez nos contó una anécdota. Dijo que ella decía: a la viejita tiene la patita pesada. Y entonces nosotros dijimos, ¿por qué? Pues fíjense que ella, a pesar de que estaba grande, manejaba su carro. Y entonces dice que ella salió, creo que iba a ir por la Raúl Longoria, y creo que le aceleró a la velocidad un poquito. Entonces, hermanos, venía atrás de ella una patrulla y la paró. Ahí vio ella la torreta, ¿verdad? Que empezó a sonar. Dijo: ay, Señor. Pues se orilló. Cuando se orilló, ve que se baja el policía y le dice, se acerca ahí con ella, y el policía pues ve a la hermana Angélica. Hermanos, díganme cuántos de ustedes no se quedaban desarmados cuando veían a la pastora, ¿verdad? Entonces, es que esto nunca se me olvida, hermanos. Dice la pastora, decía que cuando ella volteó y vio al policía, le dijo: ¿qué pasó, precioso? Y entonces yo me imagino que el joven pues se desarmó, ¿verdad? Y entonces le dijo el oficial: pues venía tantas millas arriba. Ay, no puede ser, no puede ser. Sí, venía tantas millas arriba. Bueno, total que el oficial, ¿verdad? Lo ganó la simpatía de la pastora
y le dio un warning, ¿verdad? Ok, váyase y pues ya ese fue un warning, ¿verdad? Una advertencia. Hey, no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Entonces, este punto, hermanos, del libro dice, estate consciente, y porque aquí están los planes de Dios para librar a su pueblo. Pero aquí a nosotros, hermanos, cuando nos dan ese warning, dices, ay, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Sí, están las patrullas aquí y no me va a tocar mi sobrino, el nieto de la prima nona, que me detenga y no me va a dar warning. Así es que más vale que le des despacito, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí esto dije, mira, como la pastora le dieron su warning y ella aprendió la lección, ¿verdad? Vamos a la siguiente slide a leer el pensamiento central de la lección. Para no pasar por los horrores de la gran tribulación del gobierno impío del anticristo, la iglesia debe de estar preparada, ¿sí? Aquí está el warning. O sea, ¿no quieres pasar por esos horrores? Mejor prepárate, ¿verdad? Dice el texto de la lección, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, ¿nos están avisando? Sí, nos están avisando, ¿verdad? Hijitos, prepárense, porque estos principios de dolores ya vienen. El anticristo ya vienen. Nos están dando el warning, el sign amarillo en el semáforo que te tienes que detener, no lo están dando, ¿verdad? Pero en nosotros está tener el entendimiento para comprender para entender ese warning, ¿verdad? Vamos a la siguiente slide, dice la enseñanza. Dios quiere que su pueblo sea sabio y se prepare para no pasar por los horrores de la tribulación y del gobierno impío del anticristo, ¿sí? Entonces volvemos, el Señor nos está diciendo, hijitos, prepárense, el Señor te está avisando ahorita lo que puede venir, los pormenores de lo que va a venir, pero estate avisado, estate preparado. Y la base bíblica está en el libro de Daniel, del 1 al 8 y del 20 al 26. Vamos a ver, dice aquí Daniel 8:1, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 1, dice del rey Belsasar, ¿sí? Ahorita más adelante les voy a poner una slide de lo que fue la lección de la hermana Margie, donde era Daniel capítulo 5. Y en Daniel capítulo 5 nos dice que el rey Belsasar murió esa noche, pero estamos en el capítulo 8. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que los capítulos no están siguiendo como el orden cronológico, ¿sí? Porque para el 8 ya se había muerto, ¿verdad? Pero quiere decir que como que Daniel está contando, nos los va a decir más adelante en uno de los versículos, nos va a decir, yo me quedé espantado cuando vi esa visión y guardé esas palabras en mi corazón, y dice que se paraba y las escribía y hasta se sentía mal el profeta Daniel, ¿verdad? Entonces, por eso la versión esta, o sea, quizás no están los capítulos en orden cronológico. Dice, alcé y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. A ver, hermanos, ¿sí están leyendo conmigo aquí el versículo? Es el 5, dice, un macho cabrío venía desde el poniente sin tocar tierra. ¿Venía volando? Estaba leyendo el comentario bíblico, hermano, dice que las cabras en el monte, así como los venaditos que nos salen en la carretera o que están cercadas las carreteras, precisamente
en muchos tramos para que los venaditos no salgan, para proteger a los automovilistas. También estas cabritas saltan, hermanos. Pero en especial este macho cabrío que nos dice que venía sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, se está refiriendo a un general griego que era tan veloz y tan fuerte que parecía que volaba, ¿sí? Entonces la palabra nos está diciendo aquí con los adjetivos que trae, sin tocar tierra, o sea que casi parecía que venía volando. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, ¿sí? O sea, lo que ahorita dijéramos que es el unicornio, ¿verdad? Que a los niños en el kinder les ponen mucho ese como un caballito y que tiene un cuerno ahí. Ahorita vamos a ver las imágenes. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Fíjense, hermanos, en el versículo 21 de este capítulo 8 ya nos está dando la interpretación. En la primera vemos toda la visión. Ahí nosotros no sabemos. De hecho, leí el comentarista bíblico que decía que la palabra se está explicando a sí misma, porque si no nos hubiera dado la explicación, hermanos, ya nos hubieran salido un montón de filósofos y de gentes que no, yo sé lo que pasó allí, yo sé lo que significa, ¿verdad? Pero la misma palabra nos está dando la interpretación aquí. Ya a partir del 21 nos da la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ese rey de Grecia era Alejandro y era tan grande, tan famoso, tan buen estratega que le dijeron Alejandro Magno, o sea, como Alejandro el Grande. Le nombraron una ciudad en Grecia, la ciudad de Alejandría. Y en esta ciudad él fundó la biblioteca más grande del mundo en su época. Porque también un detalle que se me olvidó decirles, el versículo 7 nos va a dar las visiones, pero desde el punto de vista político. Pero el capítulo 8 nos va a dar las visiones desde el punto de vista cultural. Entonces vamos a ver aquí cómo Alejandro Magno se preocupa por la cultura. Establece esa gran biblioteca, prácticamente se establece el griego como idioma oficial de ese tiempo, así como quizás el inglés sea en nuestro tiempo. Y es una serie, de ahí vamos a tener la Biblia, los escritos, el apóstol Pablo que conocía griego, y la mayoría de las palabras que tenemos ahorita en el idioma español vienen o están hechas del griego, ¿sí? Esa palabra hipódromo, el padre de la medicina Hipócrates, esa de la alta y la baja presión, eso de hypertension, y todas esas palabras vienen del griego. Gracias a este hombre que se preocupó por la cultura y difundir el idioma griego a todo el mundo. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí viene la pregunta que hacía nuestro hermano Casas la semana pasada, pero muchas veces hasta acá hasta arriba no se escucha. La pregunta que él hacía, que quién era la otra bestia que aparecía en el 7, y ese era pues el anticristo. Pero aquí en el versículo 23, ahorita más adelante lo vamos a explicar, nos va a decir un hombre de esa época que fue Antíoco Epífanes, y nos va a decir que esta va a ser una profecía de doble cumplimiento, porque va a hablar del anticristo y de Antíoco Epífanes, pero ahorita lo vamos a explicar. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas
y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahorita que entremos en las citas bíblicas vamos a ver que este general Antíoco Epífanes se fue a destruir hasta Jerusalén. Y entonces por eso aquí dice al pueblo de los santos, ¿sí? Ese era el general en ese tiempo. El pueblo de los santos en este tiempo va a ser el anticristo que va a venir a molestar aquí a la congregación, ¿verdad? Bueno, a los que se queden. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Hermanos, ¿quién es el príncipe de los príncipes? El Señor de los ejércitos, ¿verdad? Pero, fíjense lo que dice aquí, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea que el anticristo las va a tener de perder en esta batalla final, ¿verdad? Entonces vámonos a la siguiente slide. Aquí está la de Daniel 5. Me gustó mucho la foto que puso la hermana Margie en su clase del rey Belsasar. Dice en el capítulo 5: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí es donde les decía, ¿qué capítulo dice ahí que es, hermanos? El 5. Nos está hablando de Belsasar. En esa misma noche, de acuerdo a la clase de ese domingo y que nos dio la hermana Margie, esa noche murió Belsasar, ¿verdad? Y en el otro estamos hablando de que era el año tercero, parece, del rey Belsasar. El año tercero del rey Belsasar. Entonces quiere decir que no va siguiendo el orden histórico, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Dice aquí, en el capítulo 7, 28, vamos a ver en qué termina, hermanos. La cita en la que termina el capítulo 7 dice: aquí fue el fin de sus palabras. O sea, ahí cerró la visión del capítulo 7. Dice: en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron. Mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Fíjense, hermanos, el precio de buscar al Señor. Hay quizás muchos de nosotros estamos pensando o estamos esperando que el Señor me hable, pero hermanos, el que el Señor nos hable tiene un precio. El profeta Daniel, hermanos, indudablemente ayunaba, oraba. En algunos textos dice que 3 veces oraba, que se enfrentó a las autoridades y él era un hombre de oración y de fe, ¿verdad? Entonces él buscaba tremendamente al Señor y el Señor le habló y le mostró las visiones. Pero ¿qué pasó con él? O sea, cuando veía todo esto decía: mis pensamientos se turbaron, mi rostro se demudó, o sea, le dio gran tristeza. Pero ¿qué pasó él? Guardó el asunto en su corazón, ¿verdad? Dijo: Señor, ¿cómo es posible que van a pasar todas estas cosas? Vamos a la siguiente slide. Hermanos, el expositor de la escuela dominical trae este párrafo que a mí me encantó cuando lo estaba leyendo. Dice aquí: las cosas que Dios ha revelado son expuestas de varias maneras y por distintos medios. Él es abundante en claridad cuando quiere que los hombres se enteren de las cosas que se dispone a hacer. Hermanos, ¿sí saben que la Biblia es el libro más vendido del mundo? Es el libro más vendido del mundo. ¿El Señor habrá querido que su palabra se difundiera? Sí, ¿verdad? Entonces el Señor expuso su palabra Él expuso su palabra y dijo: se va a difundir por todo el mundo y va a ser bien claro. La primera parte de la profecía quizás no la entendemos, pero a partir del versículo 21 Él nos la está, podemos decir que traduciendo, o nos está interpretando
la profecía. Lo que Él quiere que se difunda, se va a difundir, ¿verdad? Vamos al siguiente, a la siguiente slide. Fíjense, hermanos, cuando estaba yo leyendo el capítulo 8, dije, oye, hay varios versículos y varias profecías que se dijeron en el 7. Ya se dijo en el 7. Ahora se está repitiendo en el 8. Bueno, hermanos, pero ¿qué no se dijo también en el capítulo 2, cuando está la imagen de la estatua y el reino de oro y de bronce y las piedras de barro y cocido, ¿verdad? Mezclado con lodo? Bueno, ¿qué no es la misma profecía? Dijo que ya me la dijo en el 2, ya me la dijo en el 7, ahora me la está diciendo en el 8. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Me está repitiendo las cosas que el Señor quiere que sean expuestas, nos las va a decir y va a buscar el medio para que se expresen esas cosas. Entonces, hermanos, vino a mi corazón las palabras del santo Job, del paciente Job. Ahí está en esta slide, comienza en Job 33, 13 al 18, dice ahí: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hermanos, no sé si está el versículo ahí está. En una manera habla Dios y luego, bueno, te habla de otra manera. Está bien, ya me lo dijo en el 2, ya me lo dijo en el 7, ya me lo está diciendo en el 8. Pero ¿qué dice la segunda parte de ese versículo, hermanos? El hombre ¿qué? No entiende, no nos cae el 20, ¿verdad? Y dice, por sueño nos habla, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos habla el Señor? Nos está hablando una vez y otra vez y nos habla en sueños, pero el hombre dice, no entiende. Y luego dice el versículo, ¿pero para qué nos habla? Versículo 17, para quitar al hombre de su obra, para apartar al varón de la soberbia. Así, si nosotros hacemos caso a esta palabra, hermanos, dice ahí el versículo 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios quiera que en esta mañana seamos hombres y mujeres que entendamos la palabra de Dios y que no se diga de nosotros, pero el hombre no entiende. ¿Para qué nos habla? Para detener, para quitar al hombre de su obra, para detener su alma del sepulcro. ¿Será importante esta palabra, hermanos? Amén, ¿verdad? Del libro más vendido del mundo. Muy bien. Vamos a continuar ahí con el capítulo 8. Dice, el carnero era un nuevo símbolo del Medo Persia. Hermanos, ¿saben ustedes que los papeles oficiales en ese tiempo de Media y de Persia tenían el símbolo del carnero? Ese carnero en inglés sería la palabra ram, que es el símbolo de las camionetas, esas que vemos ahí a veces circulando, ¿verdad? Que traen ahí la imagen de ese cordero ahí con sus cuernos. Ese ram, pero en Media y Persia adoptaron ese carnero como imagen oficial. Dice, en el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Esto pasó 2 años después de que vio la primera visión. Vamos al siguiente, versículo 2. Dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Fíjense, hermanos, esta región de Susa nos es mencionada en la palabra en otra ocasión. No sé si alguien de aquí se acuerde en dónde más se repite esta ciudad. Si alguien se acuerda en este momento, qué personaje
Esther, hermana, le vamos a dar una estrellita el día de hoy. Muy bien. La reina Esther estaba en ese pueblo y se destacó, ¿verdad? Ahora podemos decir, hermanos, la reina Esther, yo he escuchado a muchos cristianos decir, y no es crítica, ¿verdad? Pero dicen, no, es que mi reino no es de este mundo y yo no participo en eso. Pero la reina Esther se atrevió incluso a podía perder su vida, ¿se acuerdan? Si se atrevía a enfrentarse a donde estaba el rey, ella podía perder su vida, pero se atrevió y se convirtió en la reina, ¿verdad? Por atreverse. Entonces tenemos ahí el caso de una mujer que se atrevió. Y tenemos también a Nehemías. El caso de Nehemías también estuvo en esa ciudad. Fueron personajes cristianos destacados que se atrevieron a salir adelante, a expresar su fe y a destacarse en medios políticos, ¿sí? Yo no sé si aquí hay alguien que le agrade la política, pero sería bueno tener representantes cristianos en la política, ¿verdad? Atrevernos a tener personajes cristianos que defiendan su fe como ellos. Y ya de ahí Esther quedó en la posteridad, ¿verdad? En el libro más vendido del mundo, es una de las protagonistas, ¿verdad? Nehemías también. Tan hermosa también la historia de Nehemías. Me encanta cuando dice que leían la palabra desde el amanecer hasta todo el día, y que la gente cuando escuchaba la palabra lloraba solamente con escuchar la palabra. Así que tenemos dos ejemplos hermosos que sucedieron en este lugar, en Susa, junto al río Ulai. Vamos a ver, vamos al siguiente versículo, es el versículo número 3, dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Carnero, ahí les puse, el carnero era el símbolo oficial de Media y Persia. Hermanos, este carnero estaba representando al rey de Media y de Persia. El hecho de que un cuerno fuera más alto, más grande que el otro, se refería a Persia, el más grande, porque se dice que ese reino de Persia era más bravo, más valiente, más rabioso. Entonces ese cuerno más largo correspondía a Persia y el otro a Media. Muy bien, vamos al siguiente. Luego tenemos ahí: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Miren, hermanos, ese carnero que puse ahí se lo pedí a la inteligencia artificial porque no encontraba qué imagen poner. Nomás se me hizo muy chistoso que el carnero estuviera ahí señalando hacia el poniente, ¿verdad? Pero como la lectura dice que iba al poniente, ¿verdad? Pues le puso ahí al carnerito que estaba señalando para allá. Muy bien. Ese carnero, hermanos, era el rey de Persia, que iba imponente hacia el poniente, al norte, al sur, y no había nadie que se escapase de su poder, ¿verdad? Vamos a ir al siguiente. Dice, ahí en su lección sería el punto B, dice que aparece un macho cabrío, el nuevo símbolo de Grecia. En la lección está en Daniel 8, del 5 al 8. Dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado poniente. O sea, si me regreso, dice que el de Persia iba para el poniente, ¿sí? Pero este versículo dice que ya venía del poniente, o sea, se encontraron, ¿sí? Dice: yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío, hermanos, como les digo, representaba a Alejandro Magno, un hombre que fue rey a los 20 años. Se cuentan tantas leyendas de él, hermanos.
Se dice que él era hijo de Olimpia y el rey Filipo. Y los biógrafos dicen, hermanos, que Alejandro Magno sacó lo mejor de su papá y de su mamá. Así que era un hombre guapo, destacado, tenía todas las habilidades para la guerra, lo entrenaron con los mejores maestros y era un gran estratega para la guerra. Hay una leyenda de él que dice que a los 16 años había un caballo que nadie podía domar. Los reyes, ustedes saben que tienen sus grupo de animales ahí, ¿verdad? Y dice que había uno que nadie podía domar y él lo subieron a ese caballo a los 16 años y él logró dominar ese caballo. Entonces dice que el papá, cuando vio a su hijo, vio que tenía grandes cualidades ese muchacho. Y entonces el muchacho le dijo, pero es que papá, a mí me aburre todo esto. Lo estoy parafraseando, hermanos, del libro de historia que vi. Papá, pero es que esto a mí me aburre. Y el papá le dijo, pues construye un nuevo reino que esté a tu altura, hijito, porque como que a ese muchacho no le llenaba nada. Entonces a los 30 años, ese macho cabrío es Alejandro Magno. Vámonos a la siguiente. Dice el 6, el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Aquí tenemos a Alejandro Magno enfrentándose a Persia y a los medos persas. Y vamos a ver qué les pasó en la siguiente. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él. O sea, este joven Alejandro Magno se levantó contra él y lo hirió, le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Hermanos, no recuerdo ahorita la cantidad de soldados, pero estuve leyendo la batalla esta porque está reseñada en los libros de historia. No recuerdo si era algo así el número que los persas traían, vamos a suponer como que 200,000 hombres y Alejandro Magno traía como 40,000. Sí, no es exactamente la cantidad, no recuerdo exactamente los números, pero cuando tú lo lees dices, ¿cómo es posible que el que trae 40 le gane al de 200,000? Sí, las cantidades son estratosféricas, no recuerdo si leí que eran 2 millones. Pero lo que sí es importante ver, hermanos, es la estrategia de Alejandro Magno. De hecho, hermanos, ahorita hay libros de él con sus estrategias militares que los capitanes de guerra, los que están en el Navy, en todas estas acciones de guerra, revisan sus tácticas para ver cómo le hacía Alejandro Magno para conquistar. Hermanos, se dice que este capitán Alejandro Magno llegó a conquistar, hermanos, todo el mundo conocido de su tiempo, ¿sí? Todo lo que era conocido en su tiempo, todos los reinos, los llegó a conquistar. ¿Saben a qué edad conquistó todo? ¿A qué edad empezó él a luchar, hermanos? A los 30 años. Él murió a los 33 años. ¿Sí se acuerdan quién murió también a los 33 años? ¿Quién fue? Jesús, ¿verdad? Vamos a ver una comparación que trae aquí un comentarista bíblico. Dice, Alejandro Magno murió a los 33 años miserable y triste. Ya no había nada que conquistar. Él estaba siempre viendo qué más puedo conquistar. A los 33 años murió. Hay muchas versiones que se dice de su muerte, hermanos, pero una de ellas dice que estuvo dominado por el alcohol y que quizás le dio una congestión alcohólica. Muchos de los historiadores dicen que quizás lo envenenaron, pero no quieren, como que no quieren manchar su nombre en la historia, pero se dice que murió dominado por el alcohol. ¿Sí? Luego dice, él tenía 33 años, muere miserable y triste. Jesús muere a los 33 años realizando su propósito, salvar a la humanidad.
Alejandro el Magno era un rey conquistador, andaba conquistando reinos, tenía todo lo que él quería, mientras Jesús fue un siervo y conquistador, fue un siervo y conquistó la muerte, conquistó al adversario. Alejandro Magno lloró porque ya no podía hacer nada más, se deprimía porque no podía hacer nada más. Jesús lloró haciendo la voluntad de su Padre. Alejandro Magno quedó reseñado en los libros de historia como un hombre que fue dominado por sus pasiones y murió a los 33 años, hermanos, una vida muy joven de una persona tan brillante. Jesús marcó la historia y resucitó, ¿sí? Es la comparación que se hace con estos dos personajes. Muy bien, vamos a la siguiente. El versículo 8 dice: los 4 cuernos que surgieron en la cabeza del macho cabrío, en sustitución del cuerno grande que fue quebrado, representan lo mismo que las 4 cabezas del leopardo del capítulo 7. Esos hombres fueron a la muerte de Alejandro Magno. Él dice que en su lecho de muerte los llamó y los nombró generales a Casandro, Ptolomeo, Lisímico y Seleuco. Así el poder griego se debilitó por la ambición de ellos. Es que se dice que Alejandro, por decir como si este es el reino, ¿verdad? Y a ti te doy el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero estos 4 hombres eran muy ambiciosos y todos querían tener el lugar de Alejandro Magno, y se dice que había muchas pugnas entre ellos. Entonces ese poder, en lugar de resurgir, decayó por la ambición de todos ellos. Dice: aunque perdieron su poder político, la cultura griega sigue dominando el mundo hasta la era cristiana. Siguió dominando el mundo. Los aportes de los griegos en la ciencia, las artes, nunca han desaparecido. Ahora, hermanos, aquí en estos 4 hombres, con el que nosotros nos vamos a quedar es con el Seleuco, porque un descendiente de él va a ser de los que van a cumplir la profecía que vamos a ver más adelante. Muy bien, aquí viene la siguiente slide. Antíoco Epífanes de Siria, sale de uno de los cuernos pequeños griegos. Esto se le llama una profecía de doble cumplimiento. Fue un descendiente de Seleuco y creo que es el 4º Antíoco, porque fue descendiente del primer Antíoco Epífanes. Ahorita vamos a ver cómo se denominaba él mismo. Vamos a la siguiente. Dice: Antíoco Epífanes, su nombre era Theos Epífanes, que significaba Dios manifiesto. Imagínense, hermanos, él a sí mismo se consideraba una manifestación de Dios, ¿sí? O sea, yo soy el bueno, yo soy Dios manifestado. Entonces dice que la profecía de Daniel decía que tendría que venir de uno de los 4 cuernos del macho cabrío, que es el Seleuco, que les dije ahorita en la profecía de los 4 hombres, que sería un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, ¿sí? O sea, que era de esos que le gustaba resolver enigmas y adivinanzas y eso. Muy bien. Vamos a ver en la siguiente slide, vamos a ver las hazañas de Antíoco Epífanes, hermanos. Número 1, atacó y esclavizó a los judíos en Israel. Se dice que mató a muchos judíos este hombre. Se engrandeció ¿contra quién, hermanos? Dice el versículo 11. Contra el príncipe de los ejércitos. Y ya dijimos quién era el príncipe de los ejércitos. Cristo. Se engrandeció contra él. Voy a sacar aquí mis lecturas, es que traigo muchas notas. Se engrandeció contra él. Lo que él hizo, hermanos, está reseñado en la historia como la abominación desoladora, ya que sacrificó animales impuros en el templo. Antíoco Epífanes conquistó al pueblo y dijo: no, hombre, aquí yo soy el mero mero, yo soy el Dios. Y fue y se trajo un cerdo, y en el altar del templo, hermanos,
lo degolló y lo hizo como sacrificio, pero como una burla hacia el Señor, porque ustedes saben que los judíos no comen cerdo, ¿verdad? Entonces para él matarles un cerdo en el altar se estaba burlando de Dios mismo, ¿verdad? Entonces degolló ahí un cerdo en el altar y profanó el templo del Señor. Entonces eso fue para los judíos un golpe tremendo, ¿verdad? El que les desollaran ahí un cerdo en ese altar. Entonces eso es diseñado en la Biblia como la abominación desoladora, y se vuelve a mencionar en los evangelios en Mateo 24:15. No sé si lo tengan por ahí, creo que aquí lo traigo. En Mateo 24:15 dice, Jesús advierte sobre un evento futuro. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, los que estén en Judá huyan a los montes. Sí, hermanos, ¿se acuerdan lo que les dije de esta profecía, que es una profecía de doble cumplimiento? Un cumplimiento fue con Antíoco Epífanes, que se llama, esa profanación que hizo él en el templo se llama la abominación desoladora, pero el Señor Jesús nos la recuerda cuando habla de su venida en Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora. O sea, ese ya va a ser el surgimiento del anticristo. Por eso dice, huyan a los montes. Luego dice, en el punto 4 dice, ¿qué otra cosa hizo Antíoco? Bajo pena de muerte prohibió la circuncisión. Y luego dice, Antíoco Epífanes, ahí en el versículo 14 dice que duró 2300 tardes y mañanas. Cuando vi yo las 2300 tardes y mañanas, hermanos, es el versículo, Daniel, el versículo 14, aquí lo tengo, dice, entonces hay un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces yo leí 2300 tardes y mañanas. Si nos vamos al libro de Génesis, dice en el libro del Génesis, y era la tarde y la mañana un día, ¿sí? Entonces dije, bueno, para mí, dije, pues voy a dividir 2300 entre 365 para sacar el año, ¿verdad? Cuando hice la división me dio 6 años 300, 6 años y medio. Entonces aproximadamente, ¿cuánto iba a durar el dominio de este hombre? Aproximadamente 7 años, ¿sí? Pero ahora vamos a acordarnos que esta es una profecía de doble cumplimiento. Cuando nos hablan de la tribulación, nos dicen que son 3 años y medio, que va a aparecer el anticristo, y luego otros 3 años y medio. Entonces el profeta Daniel se está refiriendo a esas otras dos profecías. Bueno, no me quiero meter tampoco en la clase que sigue del hermano Pablo. Muy bien, vamos a la siguiente slide, por favor. Dice, aquí es donde está hablando de Antíoco Epífanes, sacrificó un cerdo en el altar. La profanación del altar duró casi 7 años hasta el periodo de la purificación del templo. En la actualidad, los judíos celebran esta fiesta con el nombre de Hanukkah. Surgen los macabeos. Ahí les puse esa nota de que surgen los macabeos, hermanos, porque hay unos libros que se llaman los libros de Macabeos. Creo que son dos libros que vienen en la Biblia, creo que están en la Biblia católica. En el canon de nuestra Biblia no están aceptados, pero son libros históricos. Sí apareció esto. Cuando aparece Antíoco Epífanes y profana el templo, surge un hombre que es, no recuerdo el nombre aquí, pero el caso es que es de la familia de los Macabeos, y el nieto de esta familia va y liberta al pueblo y liberta el altar, y entonces hacen unos ritos para purificar el templo por las profanaciones que habían hecho Antíoco Epífanes. Entonces se reúnen en el templo,
hacen una fiesta de la purificación, y a esa fiesta de purificación y de recobrar el templo se le llama el Hanukkah o la fiesta de la purificación, que todavía hasta el día de hoy se sigue celebrando. ¿Quién fue? ¿A qué pueblo fue el que hizo esa liberación? El pueblo de los macabeos. No está inscrito en el canon de la Biblia, pero es una batalla histórica que ellos libraron, y ellos fueron los encargados de liberar el templo de la mano de Antíoco Epífanes. Muy bien. Luego, en la segunda parte de la lección se anuncia al anticristo y la tribulación final en los versículos del 15 al 27. Vamos a ver, dice en el versículo 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Imagínense, hermanos, aquí Daniel dice que estaba viendo la visión, dice, y procuraba comprenderla. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Aquí viene el comentario bíblico que dice que muchos de nosotros a veces leemos la palabra y leemos un capítulo, y cuando lo acabamos de leer decimos: ay, ¿qué decía el capítulo? Ya no me acuerdo. Entonces, bueno, el domingo le pregunto al hermano Pablo, le pregunto al pastor, porque, y entonces ahí tenemos una duda, ¿verdad? Pero ya para el domingo, pues ya se nos olvidó, ya nos quedamos con la duda. Entonces el comentario bíblico está hablando de Daniel y dice: él veía la visión, y el comentarista hace el énfasis en que dice: y procuraba comprenderla. No, es que hay que estudiarle aquí, ¿qué es lo que quiere decir esto? Entonces el comentario es: ¿cuántos de nosotros nos esforzamos por entender algo que no sabemos, verdad? Entonces es un llamado a nosotros a escudriñar más, a leer más y a procurar comprender la palabra. Ahora el versículo 16: se puso delante de mí uno de apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Hermanos, ¿qué Gabriel será ¿Qué Gabriel será? ¿Cuál Gabriel creen ustedes que sea? Díganme. El ángel Gabriel. En la palabra se nos dice que está reseñado en 4 ocasiones. En Daniel en el capítulo 8, Daniel en el capítulo 9, y en Lucas aparece 2 veces. Una para anunciar el nacimiento de Jesús y el otro para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Pero imagínense, hermanos, qué privilegio tener una duda nosotros y que se aparezca el ángel Gabriel a esclarecérnosla. O sea, ¿a qué nivel estaba Daniel, verdad? Que el mismo ángel Gabriel vino a mostrarle la visión. Vamos a la siguiente slide. El anticristo es tipificado por Antíoco Epífanes. Dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, a Jerusalén. Ahí se los puse en rojo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra ¿quién? Contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí tenemos que Antíoco Epífanes iba a ser destruido, era un hombre altivo, pero también tenemos la profecía del anticristo que iba a ser destruido también, y no por mano humana, ¿verdad? El mismo Señor lo va a destruir. Dice en la siguiente slide: se predice la tribulación de los últimos días en Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días.
Este aviso es para nosotros, hermanos, ¿sí? Porque este aviso no se ha cumplido. Lo del anticristo todavía no se cumple. Aquí está el warning para nosotros, ¿sí? Dice, guarda la visión. ¿Esta visión es mentira o es verdad, hermanos? Es verdadera, ¿verdad? Esta visión es verdadera. Y guarda la visión porque es para muchos días. O sea, es para el tiempo del fin. Es para estos días. Vamos a ver en el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Se fijaron que les puse el último versículo del capítulo 7? Si abren ahí sus Biblias lo van a ver, que él quedó demudado, que su rostro se demudó y quedó bien mortificado cuando vio la visión porque no la entendía. Ahora el capítulo 8 termina igual. Dice, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, pero ya cuando convalecí, cuando pasaron unos días, ahí les puse con rojo, atendió los negocios del rey. Él estaba trabajando para el rey, ¿verdad? Tenía una función ahí en el reino, era de los principales del reino. Entonces nada más se sintió bien, atendió los negocios del rey. Hermanos, se nos dice que Daniel, cuando empezaron estos sueños, en capítulos 7 y 8, tenía aproximadamente 70 años. Pero en este tiempo de esta visión, él ya tenía como 90 años. Así es que imagínense usted, yo creo que no tenemos aquí a nadie de 90 años, ¿verdad? Nuestra pastora tenía 90 años, ¿verdad? Entonces sí, era muy fuerte también ella. Entonces, pero ¿qué estaba haciendo él, hermano? Como quiera, estaba atendiendo los negocios del rey, ¿verdad? ¿Cuáles son los negocios del rey para nosotros? Vamos a ver, ¿cuál es el mandamiento para nosotros de atender los negocios del rey? Vamos a la siguiente slide. Con esta vamos a cerrar, hermanos. ¿Qué negocios del rey tendremos nosotros que resolver? Dice en Mateo 28, tiene como título ahí en sus Biblias, la gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, entonces, ¿cuál es el negocio importante que tenemos nosotros que hacer? Difundir la palabra de Dios. Me da risa cuando mi esposo dice, es que muchos de nosotros cristianos pertenecemos a la secreta, ¿verdad? Somos cristianos, pero de la secreta. Entonces, pero el Señor en esta mañana nos está haciendo un llamado para compartir su palabra, ¿verdad? Para compartir esa gran comisión. Recuerdo un canto del hermano Danny Berrios que dice, el rey te mandó llamar, ¿verdad? Cuando habla de lo de Mefiboset, pues el rey el día de hoy nos hace un llamado a compartir la gran comisión. Leía yo el comentario bíblico, hermanos, y decía ahí, ¿cómo puede ser que a muchos de nosotros no nos duela el corazón de pensar que muchas personas vamos a tener dos opciones, o es el cielo o es el infierno? O sea, así, nada más esas dos opciones, y que no te duela que aquella persona se va a perder. Entonces, el día de hoy yo quisiera que quizás ahí en su mente, hermano, piense en alguna persona, quizás sea alguien que no te cae, o quizás sea alguien que te ha hecho mal, alguien o alguien que quieres mucho, pero que sabes que no tiene al Señor en su corazón. Este es el momento para que ores por ella y que cumplamos los negocios del rey. Este comentarista bíblico decía, tendremos que estar bien mal si nosotros no pensamos en esas personas. Otro comentario que me llamó mucho la atención, hermanos, decía, hermano,
cumple los negocios del Rey, cumple con esa gran comisión ya los días que te queden de vida. Lo que te quede, hermanos, porque indudablemente los que tenemos ya juventud acumulada, pues a lo mejor ya no nos quedan mucho tiempo de vida, y como dice ahí en el libro de Corintios, porque este cuerpo, este templo se va deteriorando, ¿verdad? Y sabemos que tenemos del Señor un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, pero indudablemente este cuerpo se está deteriorando, ¿verdad? Hermanos, entonces el warning es: estos días que te quedan de vida, dedícalos a trabajar en los negocios del Rey, en los asuntos del Rey, ya el tiempo que nos falta por vivir. Bueno, pues esa es mi exhortación el día de hoy. Espero, hermanos, que haya sido de bendición la palabra del Señor.